Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de las ventas de Combo AI. Hoy traemos a un escritor, cofundador, CEO de Sales Academy, cofundador de Nixie One, que acabó en Exit, ¿no? Y escritorio de esta bestia de Brutal Sales. Juan Prim, bienvenido. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, hoy podemos hablar de muchas cosas, pero evidentemente nos vamos a focalizar en ventas, ¿no? Y me gustaría empezar un poco por el viaje del héroe de Juan Prim, ¿no? ¿Cómo empieza Juan en el mundo de las ventas? Pues mira, Ignacio, fue mis primeras prácticas. De hecho, en las prácticas de la universidad hacía jornada completa en una gran corporación y jornada completa en una startup. Vale. Es decir, estaba trabajando de la orden de 14 horas al día con una hora de commitment para ir a la primera compañía y luego media hora para ir a la startup y de la startup a mi casa otras 3/4 de hora. Es decir, que era una época que prácticamente tenía 21 años. Esto era 2011 y yo empecé en el mundo de las ventas, entré en una startup que fue iOS y que fue adquirida por Telefónica. Entonces, nada, llegué y con mi jefe me dijo, mira, toma, aquí tienes un Excel, empieza a llamar la solución cloud que teníamos en aquel momento, ¿no? Que tenía iOS en aquel momento. Y yo era, ¿cómo? O sea, la asignatura de ventas no la habíamos dado en la universidad y de repente, ¡pam!, llamada a puerta fría. En aquel entonces no sabía ni qué era un SDR, ni el outbound, ni el outreach, ni nada. O sea, a mí en la universidad, que yo estudié con beca en ESADE y en Estados Unidos, en Chicago, las 4 P's del marketing, la estrategia, o sea, fantástico, pero venga, el terreno empieza a vender y a escalar, pues ahí fue la primera toma de contacto. Vale. ¿Y qué tal se te dio? Bueno, al principio mal, porque no sabía mal, pero bueno, fue la implementación del CRM, luego entró una ronda, yo era uno de los primeros becarios ahí de negocio, y claro, cuando entró la ronda aquello era un festival, empezó a crecer el equipo y aquí, oye, ¿quién sabe del CRM de...? En aquel entonces, claro, no teníamos ni jerga técnica de market research, de prospecting, nada, era sacar bases de datos, a llamar y demás, ¿no? O sea, ahí realmente fueron mis inicios. ¿Puedes decir que esa fue tu universidad de las ventas un poco? Fue el Vale. inicio, porque luego cuando acabé estuve un par de años en una multinacional británica, estuve en varios países, estuve en Portugal, estuve en España, estuve en Inglaterra viajando por todo el mundo y ahí, bueno, de hecho era un perfil ventas pero más corporate y más go to market, que nada tiene que ver el mundo corporativo con el mundo de las pymes y las startups, de la economía innovadora. Pero bueno, ahí bueno, estaba trabajando mi perfil de go-to-market, de comercial. Y luego renuncié a hacer un MBA en Estados Unidos para montar una primera startup, que cometí todos los errores habidos y por haber, pero cuando montas una startup y captas financiación, la captación de inversión es una venta en sí misma. Y además es una venta muy técnica, muy sofisticada, con unas reglas de juego muy específicas, porque es una asset class que tiene el componente raciocínico numérico, pero también un componente emocional de a ver quién va a ser el outlier que bamba, la pete y dé el retorno al fondo o al inversor. Por lo tanto, ya sí que de forma más profesional fue con la primera startup, que como digo, bueno, ahí cometí de los errores del ABC, porque este es el segundo libro. El primero Sí. fue del Infunding, donde explicaba cómo captar financiación, ¿no? Y cometí todos los errores habidos y por haber, Ignacio. Es que no me dejé. ¿Cuál dirías que fue los tres mayores errores? ¿Con quién te casas? Sé que es muy pesado y tal, pero es decir, tu equipo de socios, primero, tenéis que ser de áreas distintas. Yo siempre digo que una compañía es como una bicicleta, y de hecho, pues aquí en la casa núcleo lo he explicado no sé si 40 veces. La rueda trasera es el producto o servicio que vendes, la delantera es el go-to-market, es decir, marketing, ventas y customer success o business development en función del modelo de negocio. Estas son las dos ruedas. Tienes el manillar, que es la visión y la estrategia, y la captación de inversión. Y luego tienes el chasis, el sillín, las ruedas, que es operaciones legal, mercantil, laboral, bueno, toda la parte más operativa. ¿Qué pasa? Que si todas las piezas no van al unísono, la bicicleta no anda. Y para que ande la bicicleta, tiene que rodar la rueda delantera con la trasera fundamentalmente, y ahí es cuando dice, vale, tengo el product market fit porque ya tengo tracción financiera suficiente como para avanzar, ¿no? Y en esta bicicleta, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero para contestarte con contexto, ¿no?
los líderes para llevar las distintas facetas, que de hecho también lo comento en el libro del Infunding, hay las 5 H de los cofundadores. El hustler, que es el CEO, que es el encantador de serpientes. Luego está el hunter, que es en un entorno B2B, el de ventas, el que va a cazar los leads y los convierte en clientes. Luego está el hipster, si eres un modelo más marketingiano, más B2C en general. El hammer, que es el 4x4 de operaciones. Y luego tienes el hacker, que es el que te construye pues el producto, ¿no? Claro, error número 1, no te vayas con 2 cofundadores que os solapéis en el background, en el potencial impacto que puedes tener en la compañía. Si en un entorno ideal de 3, pues tienes el visionario, tienes el ventas y tienes el que construye. Eso fue como primer gran error. Segundo gran error, pacto de socios. Es decir, cuando te casas tienes que tener todo el clausulado de lo que va a ser un divorcio. Y en ese sentido, o sea, imagínate, ¿no? Ahora nos está escuchando alguien que, hostia, este socio que es colega mío de la infancia, tal, no sé qué. Claro, para la gente que ya tiene más experiencia, es muy fácil, ¿no? Oye, tú que has hecho toda tu vida, ventas, perfecto, pues tú vas a coger la rueda delantera. Tú que has hecho programación, tu producto, tal, se ve como muy claro, ¿no? Pero creo que igual esto va más para perfiles igual un poco más juniors, que están empezando, ¿no? Que todavía no han visto claramente una segmentación clara en su perfil profesional. ¿Cómo les ayudarías a este tipo de perfiles a que descubrieran cuál va a ser su rol? Para mí, y de hecho esto en los equipos siempre lo he tratado de hacer, yo cuando veo a alguien comercial, veo un potencial CEO el día de mañana. Y así lo traslado a los equipos, ¿no? Que puedes arrancar con, oye, pues carrera de SDR, Account Executive, Account Manager, luego líderes de equipo, Chief Sales Officer, Head of Sales, lo que sea, dentro de la rueda delantera, pero luego, si tiene ciertas habilidades analíticas, de liderazgo, de comunicación y demás, pues, Puede oye, ser el encantador de serpientes y efectivamente. que luego O se sea, junte con el tal. un CEO, por ejemplo, tiene que ser comercial. Es ¿Seguro? ¿En una empresa de producto, por ejemplo, tecnología? bueno, no es taxativo, pero si nos tiramos a las leyes ¿no? de la campana de Gauss, de la normal y demás, yo te diría que un 80% tienen un perfil comercial de alto nivel. Porque al final tienes que ser comercial para seducir al talento y atraerlo, tienes que al final ser comercial es detectar una necesidad y que con tu producto o servicio ayudes a esa persona que tiene un problema específico, ¿no? Entonces, alguien que tenga hambre canina de promocionarse en el mundo laboral, oye, vente para acá, que aquí vas a correr. Con inversores que tengan apetito al riesgo, oye, vente para acá, que esto o la petamos o nos estrellamos, ¿no? Este es un poco el tercer aprendizaje, es que cuando emprendes en el área de las startups tecnológicas, si hiciésemos la analogía de pilotar vehículos, pues es pilotar un bólido de Fórmula 1, que vas a 350 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? Que tienes que aprender a una velocidad increíble, pero también si te estampas, no es lo mismo cuando te estrellas contra un muro a 50 kilómetros que cuando vas a 350. Entonces, por eso la confianza, la lealtad con el equipo cofundacional es importantísimo. Y en los equipos, para atraer talento, oye, SDR, Account Executive, tal, pero el día de mañana me gustaría que dejases la compañía para que montases un proyecto y luego, pues, oye, si te puedo ayudar en ese proyecto y tal, pero con la concepción de yo veo a alguien de perfil comercial que pueda llegar a evolucionar a ser CEO. Vale, pero entonces, ¿cómo ayudas a una persona a identificar, una persona junior, cuál es la fase de la bicicleta que le toca a cada uno? Bueno, primero haces un análisis de cómo es a nivel personalidad y de los conocimientos tácitos que tiene. Claro, si te viene alguien de ingeniería informática, pues dale la parte de la rueda de producto, ¿no? Que se pueda, empiece como front, como back, como full stack, como DevOps, la parte de la pieza que le guste más. El ramp up, es decir, el crecimiento profesional en la parte de producto es mucho más lento que la comercial. Ahí creo que estamos de acuerdo, y también la tasa de la población que encaja mejor en negocio que en producto, pues hay más perfiles comerciales de negocio que no técnicos. Entonces, detectar qué áreas de interés hay, luego qué tipo de personalidad tiene y ahí ir construyendo ponerlo a prueba, ver hasta dónde tira, cuáles son sus intereses y ver cómo encaja en la empresa. Vale. Y O sea, ahí, no, por no, no, ejemplo, no les no es harías... algo, no es algo estático. No, pero por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hostia, sois tres, cuatro colegas, ¿no? Que estáis pensando en montar algo, oye, pues igual
no sé, iros un fin de semana, ¿no? O iros una semana enteros juntos a convivir, ¿no? Porque al final va a ser una convivencia esto a largo plazo, ¿no? Iros una semana a convivir, identificar muy bien, oye, cuáles van a ser los roles, crear una alianza, ¿no? En esa alianza que quede muy claro, oye, quién va a hacer qué, el por qué el porqué de cada cosa, tal y que cual, y que se acabe firmando un papel simbólico entre ellos, ¿no? De decir, oye, vamos a ir a la guerra juntos. Primer milestone, ¿no? Oye, pasar una semana, convivir juntos, comer juntos, bañaros juntos, tal, no sé qué, y a partir de aquí ver si estáis dispuestos a pasar una vida entera, ¿no? Que puede ser, ¿no? Juntos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un... Tal cual. El problema de juntarse con colegas, generalmente, pues hasta que no tenemos una cierta edad, nos movemos en entornos más o menos homogéneos. Claro. Está el factor espejo, ¿no? Nos rodeamos de gente afín, con intereses tal. Entonces, a mí me ocurrió, ¿no? En la primera compañía éramos 3 perfiles más o menos del mismo calibre. ¿Qué pasa? Que ahí, primero, ninguno de los 3 sabía construir nada, ¿sabes? ¿Esa Luego... primera fue Nixie One? No, la primera fue Balandras. Vale. Entonces, éramos perfiles homogéneos y, claro, no estábamos compensados. La bicicleta había demasiados de la parte del manillar y de la rueda delantera. Claro. Y a ver quién coño construía la tecnología detrás para luego... Y las operaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando hay entornos de equipos yo, por ejemplo, en la segunda me junté con un co-founder que tenía mucho más experiencia y más edad que yo. Éramos perfil junior, junior más joven y visionario, y el otro operaciones con mucha experiencia y heridas de guerra, ¿no? Y era, bueno, tándem CEO, asumiendo que tenía más experiencia empresarial el otro socio. Ahí me he ido, no tiene nada que ver mi perfil hoy que hace 10 años cuando arranqué la segunda compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son gente de la misma edad, sobre los veintitantos, quizá la vida no ha dado tiempo para decir, venga, tú te has ganado galones de experiencia y medallas porque has estado en esta batalla, en esta, y te ganas el liderazgo de forma natural. Porque simple y llanamente no ha habido experiencia vital suficiente para ver cuántas leches se ha metido uno u otro. Que en función de qué tipo de posición, pues es necesario. Claro. Oye, y luego comentabas, ¿no? El tema del pacto de socios, ¿no? ¿Cuál es lo peor que te has encontrado en un pacto de socios? Aquí hay el pacto de socios etapa cuando estás con tus cofundadores, cuando arrancas, y luego los que firmas cuando te entran inversores. Vale. Entonces, la de cofundadores, la plantilla virgen, digamos, pues oye, las cláusulas de drag along, tag along, todo esto, hay formación, el programa Núcleo Founders y demás, se explica súper bien, pero más o menos hay que estar full time, quién asume cada rol, aquí hay un tema de liderazgo, o sea, sí que yo recomiendo mucho que haya un líder, al final digas, vale, es un consenso, pero si al final, imagínate que somos 3, 2 quieren internacionalizar a Francia y uno, que es el CEO, quiere internacionalizar a Florida. Pues el last call tiene que ser del líder. Es decir, oye, pues por lo que sea, visualizo eso, soy la persona que más inputs tiene de toda la bicicleta, digamos, y digo, hay que ir por ahí, ¿no? Los demás tendría que haber una cultura de decir, vale, disagree and commit. Estoy en desacuerdo, pero confío en el CEO y voy a muerte. Me comprometo, oye, y lealtad, porque si no hay lealtad, como empecemos con las batallas de egos, y además hay ciertos liderazgos que, bueno, el CEO tiene que ser el líder más push y tal, no, oye, quizá eso es para el director comercial, ¿no? Claro. Que necesita ahí a los SDR, los account executive, como un ejército militar. El otro quizá necesita ser un poco, en el disc, un poco más azul para convencer a los inversores, ¿no? Claro. O sea, que ahí en el pacto de socios dirías que los roles queden muy bien definidos, ¿no? El liderazgo. La implicación. Vale. ¿Y cuál es el error que se comete más en un pacto de socios? Bueno, el primer error es que yo te diría que la mayoría no firman un pacto de socios. Vale. Fíjate. O sea, no tenerlo. No tenerlo es el número uno. Vale. Estas cláusulas, el dracalón, el tagalón, que son los derechos de gobernanza, las materias reservadas, todos estos aspectos técnicos, pero vas a ChatGPT, Google o las formaciones que hay y lo extraes. Pero es necesario. Las cláusulas de good liver o bad liver, imagínate, yo qué sé, la vida pasa de todo. Te entra un chungo a nivel de salud, te tienes que ir, oye, eso es una causa de good liver, te vas por una fuerza de causa mayor. Otra cosa es que, yo qué sé, un socio amenace de muerte a otro
Pues eso es una cláusula de bad libre. Oye, te vas y además vendes todas tus participaciones por €1. ¿Me explico? Sí. Estos son las típicas de entre los socios. Y luego, con los inversores, son fundamentalmente las cláusulas de antidilución y luego las liquidation preference. Es decir, a la hora de hacer el exit, de vender, pues mira, yo como soy el pez más grande que ha metido el último y estabais ahogados, pues el primero en sacar toda la pasta al retorno y tal soy yo. Y luego os coméis el resto. Pero eso es lo normal, ¿no? Generalmente, ¿o no? Bueno, que sea lo normal no quiere decir que sea lo más óptimo. ¿Qué sería lo más óptimo? Pues directamente que no hubiese liquidación preferente o que hubiese una liquidación preferente de 1x. Y bueno, pues... Pero ahí te muestra lo que hablamos de la venta a la hora de captar financiación. Cuanto más fuerte estás, cuanto más cachas, cuanto más entiendes el negocio, mejor puedes negociar la ronda. Vale. Porque hay muchos casos, hay muchos casos de, sí, grandes rondas, pero luego vemos founders que, oye, pues con todo el ruido que han hecho, no han visto un chavo por estas cláusulas. Vale, o sea que, primero de todo, ¿no? Nivelar a los founders, ¿no? Hostia, creo que el otro día escuchaba, creo que a Carlos Blanco, ¿no? Que decía, oye, valores en común pero perfiles diferentes, Sí. lo compro totalmente. Totalmente. ¿Vale? A partir de ahí, oye, cláusulas, ¿no? Y por escrito y por papel las reglas del juego, pacto de socios, alianzas, tal y que cual, todo bien por escrito, que al principio nos llevamos muy bien y luego surgen los problemas, ¿no? ¿Y cuál sería el otro? Pues echarse a andar, ya te diría. O sea, ir a vender. 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 ¿Vale? Y vender empieza por entender la problemática. O sea, que dirías que igual el otro fallo que conocen la mayoría de emprendedores es no entender la problemática. Correcto. El libro ese lo escribí porque primero escribí un libro para ayudar a los emprendedores a captar financiación en base a la experiencia de yo haber captado 9 millones de euros, porque yo vengo un poco de entorno anglosajón germano del fundraising y luego al hispanoparlante que no tiene nada que ver. Entre otras cosas, la adaptación cultural del anglosajón, ya sabes, el arraigo cultural está vinculado con los protestantes, aquí es más católico, ahí es una estructura en cierta medida más meritocrática, aquí es más envidiosa, entre comillas, no está bien preguntarle al vecino cuánta pasta tiene, allá sí, para de forma en admiración pues entenderlo. Entonces, es una guía, una brújula adaptada al ecosistema de aquí y Hispanoamérica, ¿vale? Entonces, vale, invierto en algunas compañías, asesoro a otras y me encuentro que captan la financiación o arrancan y no saben vender. O sea, no saben lo que es un SDR, el top of the funnel, el middle of the funnel, el bottom of the funnel. Nadie, ni el Kiko, conoce el REFU, el reverse funnel. Y dice, oye, ¿tú sabes que es más fácil hacer un upsell y un cross-sell a un cliente que ya tienes que captar uno nuevo? Los roles, el SDR, el account executive, cuando necesitas un full cycle o cuando lo necesitas en función de la etapa del embudo de ventas. Claro, yo había un punto que me sentía un poco loro, repitiendo una cosa y la otra y demás. Total, que al final dijiste, mira, te lees esto y cuando te lo hayas leído, efectivamente. me llamas y entonces yo te ayudo. ¿Cómo ¿no? arranco la venta? Y un tema fundamental, que además esto fue uno de los aprendizajes de la última compañía. No te vas a escaquear de ser SDR. Nadie. O sea, CEOs, founders, tal. Lo de llamar a puerta fría, más allá del setter de LinkedIn, del setter de los emails, del Susun Corda, no te vas a escaquear de coger una base de datos, que con la herramienta Combo es un flipe, o sea, enhorabuena, porque me encanta, los Lucia de turno y tal, o sea, fantástico. Gracias. El sentimental análisis que te hace para el ángulo como... Oye, el SDR, la obsesión es entender quién puede ser el buyer persona y conseguir la demo. Conseguir la demo para ver si nuestro producto o servicio realmente puede ayudar a solventarles una problemática. Entonces, eso, la cantidad de emprendedores que me han dicho, no, hago outsourcing, lo externalizo, el fractional, el SDR, eso, y de verdad, ojalá funcionase, pero no funciona. Te tienes que arremangar. Yo, cuando en la segunda startup, que estamos en travel, bueno, luego te cuento si quieres, pero viene el COVID, y con el COVID dice, bueno, startup nueva, tenemos que pivotar, venga, leyendo a prisa y corriendo el Predictable Revenue de Aaron Ross, entendiendo cómo funciona, metiéndome en un océano rojo, cómo hacer el market research, cómo prospectar. Yo tardé 121 calls en conseguir la primera demo, o sea, como SDR, pues, mira, como account executive me doy, no sé, un 8,5 o un 9, pero como SDR
yo soy un 5,5 o 6, porque además tengo Asperger y persona altamente sensible. Entonces es una combinación un poco oximonórica. Bueno, pero las hiciste, ¿no? Las hiciste y ahí es donde entraste en Nexus, O sea, la primera startup fue mal, me fui a un Venture Builder en Berlín, ¿vale? regresé y monté en Nixie One. Nixie One. Nixie One. Y ahí montaste una startup, ¿no? Que pasó de 0 a 1 millón, correcto, y además luego con Exit. Correcto, con Exit mío. Ole, o sea, enhorabuena. Enhorabuena porque ¿qué dirías que hiciste bien en esa startup? Ser muy resiliente. ¿Vale? Eso te diría. ¿Cuándo dijiste, hostia, ahora estoy siendo resiliente? O sea, y me doy unos besitos en la mejilla. Es que la historia de Nixie One ha sido una historia de. ¿Tú sabes la sensación cuando empiezas un videojuego y te lo pones en modo ultra difícil? Pues así. O sea, nosotros, antes de llamarse Nixie One, nos llamamos Corre y Vuela. Fuimos el primer AI agent transaccional de un vertical del mundo hispanoparlante. Tú podías reservar un vuelo, esto te estoy hablando de 2016-2017, podías reservar un vuelo por notas de voz en WhatsApp. Quiero ir de Barcelona a París, tal, 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 tal. Y podías hacer la reserva. Corre y vuela. Corre y vuela. Hicimos un mogollón de ruido en B2C, mientras los colegas de Growth Hacker de Hawkers la petaban vendiendo gafas, yo me metí en un embolado, también conseguí hacerme un Growth Hacker, o sea, yo los costes por lead eran ínfimos. A mí el coste de adquisición de un cliente que reservaba un vuelo en el sector turístico, que los clientes más grandes de tanto de Meta como de Google, por lo menos antaño, eran pues Skyscanner, eDreams, Expedia. Trivago. O sea, Los metabuscadores que pagaban una pasta a Google. vale. Pues a mí el CAC me salía a 40 pavos. Vale. El gross margin value, el volumen de tal, pues de promedio no sé si eran 300 o tal, pero el margen era bajo, ¿Cuánto era? 10 euros. Coño, entonces, bueno, 4. No, perdía, Perdías. pero aquí él era decir, vale, pero tenía un 40% de la gente que una vez reservaba el vuelo quería el hotel, y ahí el margen ya era mucho mayor, Vale. ¿vale? Pero, ¡fua!, que la manera convertirte en una agencia online, una online travel agency, AI agent, ¿vale? En 2016, tío, yo estaba en Weekenders en esa época. Estaba en Weekenders, nosotros éramos 20, bueno, pero todavía existe Weekenders, ¿no? 20% de comisión por escapadas temáticas. Y mucho de nuestro tráfico lo captábamos por Google, Trivago, etcétera, etcétera. Y es verdad que los márgenes es buena pelea esa. Es una pelea y además con titanes, ¿no? Digo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Total, que ahí uno de los errores es que a la hora de captar financiación, el B2C no emigra bien de país, porque los VCs los de aquí tenía term sheets, ¿no? Y digo, guau, potente, tal. Pero claro, las valoraciones irrisorias, todo lo de el procesamiento del lenguaje natural, el large language model, todo esto que ahora más o menos Empezando a sonar. suena, tío, ahí me miraban como si fuese, dice, ¿de dónde ha salido? La inteligencia artificial, bueno, en el 2050, ¿sabes? Claro. Era difícil, era muy innovador, era muy pionero y tal, pero hicimos mucho ruido. Entonces nos dijeron, oye, ¿por qué no en vez de meterte por aquí, pivotas a B2B? Nos pones, aparte de la IA, nos pones un frontal tipo, porque en aquel entonces estábamos enchufados a Zendesk. Pero claro, Zendesk en aquel entonces estaba pensado para emails, no para mensajería instantánea que en 5 segundos te pueden ir 10 WhatsApp para arriba y para abajo. Entonces petaba, ¿no? Y construimos nuestro propio software, el frontal, para que pudiese entrar el agente de viajes o el recepcionista del hotel o de las reservas del hotel, que eran un poco agencias de viajes y hoteles. Y bueno, construimos el B2B. Lanzamos, técnico, porque enchufarte a los proveedores de turno, los de las aerolíneas, las congregaciones, los GDS, bueno, aquí un montón de terminología, pero digamos que es... Las integraciones eran un Harry de la hostia, ¿no? Y además, o las tenías todas, o no, es que claro, si no me das las de Vueling, las de Ryanair, las de no sé qué, no sé cuánto, o sea, no te escaqueabas de la enchufabilidad, ¿vale? Entonces, lanzamos en Fitur en enero de 2020 un stand guapo de la leche, de aquello de... ¿Cuánto habíais levantado entonces? sobre unos 5 millones. ¿Y cuánto traccionabais? Nada. Nada. O sea, de cuando pivotamos del B2C al B2B, Nada. desarrollo de producto. Vale. Sí que conseguíamos con los inversores efecto wow, porque mostrábamos la parte de inteligencia artificial y luego
el frontal. Vale. Teníamos LOI súper interesantes, directivos del sector turístico que aportaban, hostia, contactos y apertura de cuenta súper interesante, pero teníamos que ponernos el vestido de largo, ¿no? Y el vestido de largo fue en enero de 2020 en Fitur. Vale. Un stand aprendí de arquitectura efímera, de esto es lo que es emprendedor. Y digo, vete a un evento, me parece que nos costó con 40.000 pavos con todo. O sea, un stand chulo. Triunfamos, de verdad, Ignacio. O sea, yo de ahí teníamos una tele. Fíjate la época que las teles no habían las verticales para enseñar la conversación de WhatsApp. O sea, era un quebradero de cabeza, tuvimos que hackear el monitor de la tele para que se viese la peña. Decía, guarda, aquí puedes reservar un vuelo por WhatsApp y además si es agencia de viaje o hotel, ¡pam!, te metemos la tecnología y además estamos enchufados a todo tu producto. Hacíamos las demos en vivo y en directo y aquello era salir, venga, LOI, no sé cuántas LOI sacamos. De hecho dijimos, ¡buah! Tenemos el mes de febrero para seleccionar las 20-30 mejores, tal, no sé qué. ¿Qué pasó en marzo de 2000? O sea, yo salí de Fitur pensando, muy mal, tiene que ir la cosa para que no facture 700K al mes, con lo que tengo aquí. ¿Qué pasó en marzo? COVID. Cerraditos y para casa todo el mundo. COVID, hubo junta con el board, yo planteé ahí la estrategia que creía óptima, hubo discrepancias y entonces, total, de la reunión de ahí, bueno, pues se pivota. Y al pivotar es como, vale, porque yo en Travel teníamos notoriedad, habíamos hecho mucho ruido, el go-to-market no era rollo SDR, no era ir de evento en evento y un poco venta Tupperware, vale, ya tenemos, al final desde el 2016 hasta... Qué bueno lo de venta Tupperware del libro, ¿cómo es? Influencia, la psicología de la influencia, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre, librazo. Spoiler. Sí. Pues claro, de repente, y además mis competidores aquí eran Intercom, Zendesk, un Océano Rojo, y además una solución muy poliétrica, que sí, Customer Service, que sí, pues al final utilizábamos mucho WhatsApp, ¿no? Y mensajerías instantáneas y tal. Claro, el WhatsApp lo puedes utilizar para lead nurturing, como hace ManyChat. Lo puedes utilizar para Customer Service, como hace Intercom, Messenger People, tal. Al final yo acabé encontrando el ángulo más distinguido en un all-in-one inbox. O sea, era una aplicación donde tenías emails, WhatsApp, comunicación interna, el propio Slack, las llamadas, videollamadas, todo. O sea, en vez de abrir 40 persianas, lo tenías todo ahí. Pero el nuevo producto no arrancó hasta diciembre de 2020, enero de 2021. Hostia, Porque ¿un año? no, 9 meses. Pues desacopla Travel, infraestructura nueva, yendo la soga al cuello. Claro, y con los recursos de caja muy... Bueno, lo que he pasado como full cycle captando financiación, vamos, no te lo... De aquí la alopecia, las canas y todo. Me lo imagino. Y de ahí, entonces, o sea, creo que claramente, ¿no? Lo que hicisteis mejor fue la parte innovación, ¿no? Sí. Verlo venir. Hostia, esto va a estar la tecnología lista y ahí, ¿no? Ese efecto wow en Fitur, que si no hubierais tenido el COVID, pues... a saber dónde No es estarías. por nada, no hubiese habido el COVID, no sé si sería billonario, pero multimillonario seguro. Seguro. Y en cambio, lo que hiciste mal, ¿qué crees que fue? No sé, al final hubo tantas guerras, ¿no? Que el desgaste con los socios, los inversores, quieras que no, oye, ahí habían expectativas y gente que invirtió unos meses antes del COVID, mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, había prospectos aquí para captar mayor financiación, etcétera, pero ha venido esto, nadie se lo esperaba. Bueno, la parte de relación con los socios hubo desgaste, mucha presión, teniendo un equipo grande, con una gran tecnología, pero aplícala. Yo creo que cometimos el error de no ser lo suficiente. Dimensionamos demasiado rápido el equipo. Vale. Eso fue gran error. Yo diría Eso hizo que no pudierais pivotar más rápido a la hora de... Sí, o no tomar decisiones más drásticas. Es Interesante. decir, oye, vamos a estar en modo congelador, bueno, de hecho, por ejemplo, Travel Perk, dijeron, oye, pues aprovechamos que esto va a estar congelado, nos enchufamos y luego cuando se levante La liebre. la liebre, pues ya seremos líderes absolutos y además, como ventaja competitiva, porque muchos habrán palmado por el camino, ¿no? Ole, Juan. Y ahora, consultor de ventas, ¿no? Sí, desde que tuve el exit, escribí el primer libro del Infunding, luego
me puse a invertir en real estate, en apartamentos turísticos y demás. Quise aprender la vertiente inversora y bueno, haciendo consultor de fundraising, de estrategia y demás, ¿no? Porque, perdona, que he ido para adelante y ahora quería volver un pelín para atrás porque al final todo esto acabó bien para ti, ¿no? O sea, Claro, realmente... luego también hubo una potencial inversión de un private equity que estaba ya incluso la junta convocada, pero petó la guerra de Ucrania y el limited partner del private equity, claro, sabes las típicas cláusulas de cuando hay riesgo geopolítico, no sé qué, la pasta no llegaba. Entonces, estaba firmado todo, pero no llegó la inversión. Y entonces salió ChatGPT, ahí hubo una operación y digo, mira, estamos ya... o vamos de un liderazgo por un camino o el otro, pero había sido, bueno, 7 años de mucho desgaste, ¿no? Y ahí pues dije, va, hubo una opción, compra-venta de participaciones, salí con cash y además desvinculado de la sociedad, ¿no? Y fue en ese entonces cuando dije, bueno, pues ya me puse en modo consultor, publicando un libro, invertir en real estate, luego publicar el otro y dije, bueno, pues me meto en el mundo, pruebo con el... Porque yo, al dar asesoramiento a las compañías o a la gente para fomentar su carrera profesional, llega un punto que yo como recurso no soy escalable. No me puedo multiplicar ni clonar. Le digo, vale, ¿qué puedo hacer para volcar todo este conocimiento teórico más los años de experiencia muy intensas de forma que sea escalable? Pues es en libro y luego en cursos formativos. Entonces tengo los cursos, Sales Academy engloba el libro de captación de inversión, el libro de ventas, de Brutal Sales, el curso de captación de inversión y el curso de ventas. Yo la verdad es que me lo he estado leyendo, el de Brutal Sales, y tengo que reconocer que, joder, que sorprende. Sorprende por la cantidad de detalles, ¿no? Para los que hemos estado liderando equipos de ventas, de empresas grandes y tal, y la verdad es que enhorabuena porque me ha parecido un libro muy completo, ¿no? Para alguien que, por ejemplo, no viene del sector o que no viene del mundo de las ventas y tal, joder, les metes aquí una chapa tremenda, ¿vale? Y además, oye, con cosas muy concretas, muy prácticas, ¿no? Para poder hacer, o sea que la verdad es que me ha parecido súper interesante y lo Pues recomendaré. te lo agradezco. Ya te dije, dice, si no te gustaba, dímelo Te lo y no hubiera hay problema. dicho, te lo Sí, hubiera dicho, lo sé. te lo hubiera dicho. Lo único, mira, si quieres un pero, Vale, ¿vale? sí, claro. Un pero es más cosas prácticas, más ejemplos Mm, igual de, hostia, pues mira, hay una storytelling guay, ¿no? De cómo es un día de un top sí, performer de sí. tal, y ahí está guay, yo creo que te fumas demasiadas herramientas, ¿no? Que empieza, "Buah, abro mi Trello, no sé qué, tengo el de esto, tal cual". Luego haces la comparación de, oye, cómo es la vida de un top performer con herramientas a la vida de alguien sin herramientas y dices, hostia, es que es muy heavy, ¿no? Como nos ha cambiado el mundo Mm. las herramientas. Yo también soy de los que empecé con traje y corbata visitando hoteles, ¿sabes? Y pateándome toda España, ¿sabes? Con 19 añitos, ¿sabes? Haciendo 8 visitas al día sin comer, ¿sabes? Levantándome a las 7 de la mañana porque tenía que viajar, cogiendo el coche, tal cual. Y flipas ahora, ¿no? Estar desde tu casita, pum, teléfono, llamo al director general, le hago la videollamada, tal. Ha cambiado mucho, yo creo que para bien. Pero es verdad que ahí hay como una reflexión de decir, hostia, para todos aquellos más haters, ¿no? De las herramientas, oye, compara tu día a día si las utilizas con cabeza, de forma yo diría más, ¿no? Más natural, más sosegada, ¿no? Y creo que lo importante también es que el vendedor no se escude en las herramientas para no hacer su trabajo. O sea, yo creo que las 50 llamadas las tienes que hacer si eres un vendedor de puerta fría, Sí. sí o sí. Lo único es, hostia, eh, con toda la automatización, la gente está acostumbrada a recibir 50 llamadas, cosa que antes no pasaba, ¿sabes? Entonces, o te destacas personalizando más, o te destacas sabiendo cuál es el valor que puedes aportar y sabiendo a quién tienes que llamar y por qué a esa persona y no a otra, Ujú. o las tasas de conversión se van a ver repercutidas y tu propia salud mental, ¿no? Cuando hablas de la salud mental, yo, por ejemplo, en los equipos, sí que es cierto que al final tuve que montar todo esto a nivel express, o sea, aprendiéndolo a pulmón, pero sofisticando mucho oye, los objetivos, entre 50 y 70 llamadas al día, las ratios de conversión. Buah, fue, bueno, una experiencia, ser copartícipe de montar aquello, fue una experiencia bonita, ¿no? Pero yo en los equipos siempre digo, mira, la venta, además, en ciertas lares puede estar como hasta estigmatizada.
ahora menos que hace unos años, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. Pero yo, ¿cómo focalizo la venta? Porque al final, con la venta siempre te vas a encontrar un montón de objeciones, de excusas y de rechazos. O sea, comes nos, desayunas nos, cenas nos, o sea, y vas a la caza de los síes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si vas meramente en formato autómata, hay mucha gente que se te quema. En cambio, encontrar la vertiente un poco aspiracional de por qué haces esto, cuál es la esencia del vender, es decir, los seres humanos somos una especie que ha evolucionado y ha sobrevivido porque somos cooperativistas. Es decir, oye, yo confío, yo tengo un problema, tú me ayudas, tú eres el chamán que sana, yo el que voy a cazar, el otro que es agricultor, el otro que monta las tiendas. ¿Me explico? Yo tengo un problema, tú me lo solventes. Y somos muy codependientes y eso tiene un impacto, incluso yo te diría a nivel genético. O sea, estamos hechos así. Por lo tanto, ¿la venta qué es? Cuando tienes enfrente a alguien que tiene una problemática, ¿no? Y tú, es lo que te decía antes, y tú tienes un producto o solución que lo que hace es ayudar a esa persona a solventar su problema, la venta es una extensión. Totalmente. Y de hecho, para reforzar un poco esto que dices, no sé dónde lo leí, ahora no sé si fue en Homo Deus o en uno de estos, que hicieron un estudio, ¿no? en varias comunidades, ¿no? de tribus, tal, no sé qué, ¿no? Buscando, oye, ¿quién era la persona más valiosa? No sé si te lo sabes esta, No, ¿no? Pues buscaban en plan, oye, ¿quién es la persona más valiosa, ¿no? de la tribu? En plan, oye, pues es el cazador, la matrona o el matrono, yo qué sé, ¿sabes? El tal, el no sé qué, tal cual. Y de repente se dieron cuenta de que en un 90% no era ni el cazador, ni la matrona, ni el tío más fuerte, ni el tío más rápido. Era normalmente la cuentacuentos. Porque era la persona, ¿no? que mantenía unida a la tribu, al no sé qué, y les daba un propósito, ¿no? Contando los cuentos, las historias, los relatos y tal y igual, conseguía que, oye, la gente pues tuviera un sentimiento de pertenencia, tal y igual. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que si el vendedor no cree en el problema que soluciona, está muerto. Pero está muerto porque además, hostia, vender humo es una mierda, ¿sabes? Y vender humo a nadie le gusta. O sea, por muy shark que seas, por mucho que te guste la pasta, yo creo en la condición humana, ¿no? Siempre hay algún cabrón por ahí que sí que lo hará, ¿no? Pero creo mucho en decir, hostia, si estoy vendiendo algo es para ayudar a alguien, ¿sabes? Igual puedes hacer una que digas, esto igual lo cojo un poco más por los pelos, pero en general te gusta ayudar, ¿no? Y te gusta sentirte gratificado y ver que tu producto, hostia, tiene un propósito, ¿no? Y ahí es cuando más te puedes esforzar, ahí es cuando puedes realmente ser más pesado también, ¿no? Hacer más seguimiento porque sabes que vas a ayudar a esa persona, ¿no? Y ahí creo que entra mucho el storytelling y cómo contamos ese storytelling a los vendedores para que se crean esa y que la vivan. De hecho, la diferencia aquí entre un vendedor, por ejemplo, un CEO, es el CEO es un cuentacuentos, es lo que te he dicho del hustler. ¿Sabes, Ignacio, bajo mi perspectiva, tampoco es que haya vivido 10.000 años en esta faz de la Tierra, ¿no? Pero el mejor comercial de la historia de la humanidad, Jesucristo Jesucristo. lo dices. Fíjate, no había Facebook, no había televisión, no había radio, no tal, pero con esa narrativa de, oye, cuentacuentos y de poblado en poblado, pues dando la palabra de Dios, en este caso, pues fíjate, el poder de la narrativa. De hecho, uno de los grandes secretos a la hora de captar inversión ante inversores, pues claro, un inversor, yo qué sé, cuando son ciertos tickets, 50.000, 100.000, medio kilo, ya, oye, pues es un segmento pequeñito de la población que tiene ese patrimonio. Yo los llamo los high net worth individual. Los distingo de los business angel, venture capital y demás, porque ante todo en el mundo hay 56 millones de millonarios y venture capital y demás hay 3.000. Entonces es ínfimo a la cantidad de peña que tiene patrimonio. Y el principal problema de la gente que tiene patrimonio es la inflación. O sea, tienen que invertir para que su patrimonio no vaya en decremento, ¿no? Entonces, esta gente que tiene un patrimonio importante, pues ya invierte en real estate, ya invierte en bolsa, en Standard Poor's, bonos del Estado y tienen más apetito al riesgo o menos. ¿Qué pasa? Que cuando vendes la startup como una asset class, es muy molón. Y yo lo que descubrí el filón es, ¡buah! Lo que da es una narrativa espectacular. Porque claro, no es lo mismo invertir la época de los cripto bros, ¿no? Y sí, que sí, Bitcoin, pero después de 5 barbacoas diciendo lo mismo, ya hasta aquí, ¿no? Pero cuando inviertes en una empresa que desarrolla inteligencia artificial para decodificar enfermedades como el cáncer, eso, oye, pues yo qué sé, en una biotech, ¿no? Tú inviertes ahí 100K como inversor y luego vas al club de golf o
o te vas a Menorca en el barco con los colegas que tienen la misma capacidad económica que tú y que estás diciendo, bueno, no se habla de me he comprado un piso más o menos, bueno, sí, 30 segundos, pero la gran conversación es, wow, y a ver, esta startup, ¿qué hace? ¿Y qué es un telómero? ¿Y por qué el telómero alarga la vida? ¿Y por qué no sé qué? O la inteligencia artificial, ¿qué es el Large Language Model? El procesamiento del lenguaje natural. Y esto porque, claro, ¿sabes? Yo me sentí como, wow, lo fundamental aquí es la narrativa. Y de lo que hablo aquí, o sea, al final la venta, hay 5 puntos de dolor, ¿no? Que esto lo cuento siempre. O vendes tiempo, dinero, poder, que es estatus atractivo y demás, paz mental o pertenencia. Entonces, una venta así da mucho poder, porque es único, es distintivo, le das una historia. De hecho, los Medici, ¿no? En el 400, bueno, no sé si el 400, 580 y tal, pero al final lo que hacían era, oye, en el gran salón traíamos los artistas y se enalzó la figura del artista como elemento de cuentacuentos. Oye, pues creo que hemos contado un cuento bastante entretenido, ¿no? Espero que a la audiencia le haya gustado. ¿Alguna última recomendación, algo que te gustaría comentar a nuestra audiencia? Eh, Detrás de la venta está la ayuda. Yo, de hecho, la única fórmula de gestionar, como te comenté al principio, soy Asperger y Paz. Entonces, la única manera de supervivencia fue entender esto. Y, oye, pues ese no está preparado para ser ayudado, no importa. Porque si 99 te dicen que no, pero hay uno que dice que sí, y tú le ayudas, y luego se traduce en facturación, generas un gran impacto y sí vale la pena compensa a los otros 99 que te han dicho que no. Por lo tanto, vender es ayudar. El ser humano está aquí para ayudarnos unos a otros. Perfecto, pues oye, un placer Muchas gracias, Ignacio. y seguimos vendiendo. Seguimos vendiendo y ayudando. Eso es.